¿Qué piensas de ti mismo? Esta es una pregunta importante, no solo por la moda reciente de hablar sobre la autoimagen y cosas así, sino porque la palabra de Dios ha hablado de esto desde hace tiempo y nos orienta sobre lo que realmente es algo que necesitamos aplicar bien en nuestras vidas. Este es el tema de nuestra conversación hoy. Quédate aquí y en unos minutos entenderemos mejor estas verdades. Hoy me encuentro en San Francisco, California, para compartir una palabra contigo. Y el texto bíblico que usaremos como referencia, como punto de partida para nuestra breve reflexión, es Romanos capítulo 12, verso 13, que dice: porque por la gracia que me fue dada, les digo a cada uno de ustedes que no piensen de sí mismos más de lo que conviene. Al contrario, piensen con moderación, según la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Quiero seguir la exhortación del apóstol Pablo por el Espíritu Santo, de no pensar en uno mismo más de lo que es justo, sino pensar con calma. Si el apóstol trata un extremo, que es no pensar más de lo que se debe, por otro lado, podemos entender que al usar la expresión piensa con moderación, también está señalando algo interesante. La palabra en griego original, traducida como moderación, es sofronismos. Se trata de una invocación a la serenidad interior y la capacidad para dominarse a sí mismo. Cuando mencionamos esta estabilidad y equilibrio, queremos decir que debemos mantener un pensamiento equilibrado, sin excesos ni fallos. Cuando habla de una medida de fe, significa que necesitamos aplicar fe en nosotros mismos y ver no solo lo que somos ahora, no solo el potencial de crecimiento, sino también lo que Dios ha preparado. Eso significa que si hay creencia en conocer mi identidad, no puedo pensar de manera insignificante. Pero al mismo tiempo el texto también habla de no pensar más de lo que conviene. Quiero llamar tu atención sobre estos dos extremos, para que podamos saber entrar en el lugar correcto, para definir bien lo que pensamos sobre nosotros mismos. Bueno, la primera énfasis es la advertencia de no pensar más de lo que conviene. Y con esto quiero llamar tu atención sobre el peligro de aquellos que piensan en sí mismos, piensan más de lo que conviene. La caída de Satanás y la advertencia de Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 6, sobre quien quiere el episcopado, que no puede ser un neófito, un nuevo en la fe. La Biblia dice que no caiga en la condenación del diablo por llenarse de orgullo. Esa fue la razón y la Biblia indica de la caída de Satanás. Tú y yo podemos caer en lo mismo si tomamos las mismas actitudes de pensar que somos más de lo que somos en realidad. Los corintios son notificados por Pablo en su segunda carta de que todos estamos inmersos en esta condición. Él dice que por la grandeza de sus revelaciones, para que no se llenara de orgullo, le fue dado un aguijón en la carne. Esto significa que muchas personas pueden caer en ese lugar de orgullo que, según Proverbios, precede a la caída. ¿Cómo podemos ver en términos prácticos a personas que han sobrepasado ese límite? En Apocalipsis 2:2, Jesús menciona a quienes se decían apóstoles sin serlo. Esto significa que muchas personas pueden pensar que son más de lo que son, no solo en habilidades, sino en su vocación, de las virtudes y en general. Además del orgullo, podemos hablar del peligro de la independencia. Quien suele pensar que es más de lo que es, tiende a aislarse, a trabajar solo y a creerse superior a los demás. Proverbios 18. Uno dice que quien se aísla se opone a la verdadera sabiduría. También podemos considerar el riesgo de caer en lo que la Biblia llama vanagloria. En Filipenses 2:3, la Biblia dice que no se haga nada por orgullo. El apóstol Pablo dice que Dios eligió lo débil del mundo para confundir a los fuertes y lo loco para confundir a los sabios, las que no son para confundir a las que son, y concluye diciendo que nadie se gloríe ante el Señor. Entonces, para evitar esto, necesitamos entender la bendición de la moderación, de pensar bien, y lo opuesto al orgullo es la humildad. Ahora, la humildad no debe confundirse con mediocridad,
ni tampoco con autodepreciación. Muchas personas creen que ser humilde es autodepreciarse, y cuando miramos a Cristo, que se presenta como ejemplo de humildad, que dice que debemos aprender de Él y ya desafía nuestra forma de pensar. Hoy en día, si alguien dice que es humilde, ya pensamos, bueno, no lo es. Si lo fuera, no lo diría. Pero Jesús no solo dice que es humilde, Él se muestra como un modelo de humildad. Ser humilde no es menospreciarse. Debemos entender, y me gusta una frase de C.S. Lewis que dice: la humildad no es pensar menos de uno, sino pensar menos en uno. Significa que entendemos que no somos el centro. Jesús mismo decía: solo hablo lo que oigo a mi Padre, solo hago lo que veo a mi Padre hacer. La Biblia nos muestra cuánto dependió de Dios, es decir, la énfasis no era en yo produzco por mí mismo, sino que no dejaré de producir porque sé de quién dependo. Entonces la idea de humildad, cuando se entiende y se comprende correctamente, es una bendición y es el camino hacia la exaltación. Normalmente nos lleva no a un lugar de independencia, sino a un lugar de interdependencia. Comprendemos que el cuerpo, por ejemplo, está formado por diferentes miembros, cada uno con su función, y que uno necesita al otro. Este es un principio bíblico sobre cómo debemos operar en la dinámica de la fe, del ministerio, de la edificación mutua, y esta idea acompaña una forma de pensar moderada. Y al final, a diferencia de quienes se desvían hacia la vanidad, pensando más en sí mismos, aquellos que piensan con moderación dan gloria a Dios y reconocen la gracia. El apóstol Pablo, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 10, dice que trabajó más que todos los apóstoles, pero termina diciendo: no yo, sino la gracia de Dios en mí. Proverbios 27, 21 dice que el hombre es probado por los elogios que recibe, porque es en un momento como este que el corazón necesita reaccionar bien y reconocer si lo que hicimos va más allá de nosotros, de nuestra capacidad por un empoderamiento de la gracia, o si simplemente podemos, de forma equivocada, empezar a creer que somos más de lo que realmente somos. Por otra parte, pensar menos de lo que es conveniente y no actuar según la medida de fe que Dios nos dio puede ser muy dañino. Algunas personas erran por exceso, otras erran por defecto, cuando no logran ver ni lo mínimo ni lo que debería. Entonces, al hablar del peligro de quienes piensan de sí mismos menos de lo que es adecuado, comenzamos con la idea de inferioridad, que no refleja el concepto bíblico de humildad. Como ya hemos dicho, los 10 de los 12 espías enviados por Moisés que regresaron hablando mal de la tierra, la Biblia dice que se veían como langostas, como pequeños, como débiles. No lograron tener la percepción de fe que tuvieron Josué y Caleb, diciendo: ¿y qué si la tierra tiene gigantes? ¿Y qué si están en ciudades fortificadas? Y que esas dificultades aparecieron, comienzan a posicionarse y decir: los consumiremos como pan, pero no piensan en lo que conviene. Están diciendo: el Señor está con nosotros, se les ha ido su confianza. Y aquí vemos una fe en acción que no acepta la idea de disminuirnos, porque estamos bajo promesa, tenemos su presencia, el favor del Señor. Por lo tanto, es muy importante que podamos reconocer esto. En Éxodo capítulo 4, verso 14, la Biblia indica que el Señor se enfadó con Moisés en la manifestación de la zarza, porque le dice: ve, yo estaré contigo, te enseñaré qué decir. Y Moisés responde: no puedo, no soy capaz. Y al enfatizar tanto sus propias limitaciones, en vez de confiar en los recursos de Dios, la Biblia dice que se encendió la ira del Señor contra él. Y suelo jugar con la gente diciendo que provocar la ira de Dios, seguir dando excusas, diciendo que no puedes, disminuyéndote, ese es otro extremo en el que no debemos caer. Las personas que piensan menos de sí mismas suelen ser inseguras y terminan no ocupando el lugar del orgulloso, que es de independencia. Ellas entran en el lugar de dependencia y no hacen absolutamente nada sin nadie. Y en la Biblia hay muchas personas que reflejan este tipo de comportamiento erróneo y fueron reprendidas por Dios por ello, pero también necesitamos comprender que este tipo de personas normalmente tienen mucha dificultad para aceptar algún tipo de alabanza y elogio. Me pregunto sobre la seguridad de Juan
el apóstol, al hablar de sí mismo, llamándose el discípulo amado, cuando nos alineamos con la forma adecuada de pensar sobre lo que somos y lo que podemos hacer, basándonos en lo que Dios ha hablado, que es lo que inspira esta fe que Él nos ha dado. Con esta mentalidad de fe tendremos una visión correcta de nosotros mismos, porque empezamos a vernos en Dios, como Josué y Caleb, el ejemplo que di. Cuando tú y yo miramos la declaración de Colosenses 3:3, que dice que nuestra vida está oculta con Cristo en Dios y nos vemos en Él y no solo en nosotros, de repente tiene sentido esa declaración de Joel 3:10, que dice, el débil yo soy fuerte. Dios dice, ¿tienes debilidad? Sí, pero no estás atado a ella, porque yo te ofrezco mi fuerza. Estas personas normalmente no viven en el extremo de la independencia ni en el de la dependencia, caminan en interdependencia. Observas a un Pablo que con total seguridad y fe afirma que se le ha abierto una puerta en el Señor, pero no encontré la calma necesaria para ir, ya que no encontré a Tito. Aquí no se refiere ni a la independencia ni a la dependencia, sino a la interdependencia. Jesús normalmente no envió a nadie solo. Lucas 10, uno dice que los mandaba de 2 en 2. También notamos que las personas que tienen esta forma correcta de pensar, que no piensan menos de sí mismas, saben transferir gloria a Dios. Algunos que piensan como Herodes pueden aceptar alabanzas inapropiadas y ser juzgados por ello. Otros, por su parte, cuando son promovidos más de lo que deberían, saben señalar las cosas, como Daniel diciendo, esta revelación no es de mí, es del Señor. Como José ante el faraón diciendo lo mismo. Que Dios nos ayude a cimentar una identidad basada en la revelación de la palabra y vivir la plenitud de lo que Él tiene.